Vamos a conversar ahora con el presidente nacional del Colegio de Profesores desde Santiago. Está con nosotros a través de teleentrevista el señor Mario Aguilar. Hola Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, gusto saludarle. Igualmente, Mario, a ver, hoy no se habla, a diferencia de hace un mes atrás, por ahí del retorno a clases. Ya nosotros tuvimos oportunidad de conversarlo para nuestras redes sociales y ahora, bueno, aparece esta declaración que dio el alcalde de Santiago, de Las Condes, perdón, Joaquín Lavín, quien aseguró que no espera un retorno a las aulas antes de agosto o septiembre. ¿Qué te parece esa declaración de Joaquín Lavín? Bueno, me parece que está reflejando un sentido común bastante elemental, digamos, que cualquier persona tiene, de que evidentemente en el corto plazo no están las condiciones para volver a clase. La pretensión que tenía el gobierno de que en mayo, así lo anunció Piñera, acuérdense usted, en una cadena nacional, que en mayo estaríamos ya retornando a las clases. Bueno, ha quedado por la fuerza de los hechos, obviamente. Se ha demostrado que es imposible que eso hubiera ocurrido. Imagínense el desastre que tendríamos ahora si hubiéramos retornado a clase durante este mes, que está la situación que ya conocemos, de la pandemia y la crisis sanitaria en expansión. Vienen semanas aún peores, según lo que se anuncia por los especialistas. Y el alcalde Lavín, yo creo que se hace eco de ese sentido común, asumiendo además, yo creo, el grave error que él mismo fue responsable muy directo de lo que ha pasado cuando abrió los malls y hizo mucha parafernalia y mucho show mediático para abrir los malls y volviendo ya a una normalidad. Yo creo que eso fue gran contribuyente a la situación que tenemos hoy día, cuando ellos hablaron de la nueva normalidad, y él fue uno de los artífices de eso. Por lo tanto, creo que ahora está tratando de arreglar la gran embarradita, perdón el término poco académico, pero creo que es muy gráfico, que se mandó cuando dio estas señales tan erráticas y tan dañinas que resultaron finalmente de esta supuesta nueva normalidad. Sí, Mario. Pero evidentemente no hay condiciones para volver a clase en el corto plazo. Sí, yo le pregunto por lo del alcalde Lavín. Nosotros somos de la región del Biobío. Lo que pasa es que a partir de la declaración que da Joaquín Lavín, nuevamente se pone en la mesa el tema del retorno a clases. Es decir, en general nos tenemos que olvidar ya de una vuelta en invierno, Mario. Es que mire, además de que la pandemia está todavía en plena expansión y crecimiento y vienen semanas bien dramáticas, está el hecho de que nosotros lo hemos conversado esto con especialistas médicos y particularmente con pediatras y con la Sociedad Chilena de Pediatría. Ellos tienen estudios de años anteriores, no de este año, en donde muestran que el principal punto de contagio de los virus respiratorios, estoy hablando de los virus habituales de otros años, el sincicial, la influenza y otros, el punto principal de contagio son los colegios. Ellos lo evidencian en sus estadísticas, que siguen estudios al respecto, que cuando están las 2 semanas de vacaciones en invierno en julio, baja drásticamente la tasa de consulta por enfermedades respiratorias en niños y adolescentes. Y eso muestra, lo evidencia estadísticamente, que al dejar de asistirse a los colegios, inmediatamente los virus desaparecen o bajan mucho. Entonces, si nosotros volviéramos a los colegios ahora, aumentaría la tasa de contagio primero del COVID, pero también se activarían estos otros virus respiratorios. Así nos lo han explicado estos especialistas. Entonces, sería un muy mal momento el invierno para activar el funcionamiento de los colegios presencialmente, digamos, porque a distancia se ha seguido trabajando y bastante, pero desde el punto de vista epidemiológico, no solo del COVID, sino que imagínense la presión que significaría para el sistema hospitalario que además se activaran los otros virus, que por ahora están bastante bajos, y eso fundamentalmente porque no hay clases. Mario. Entonces, claramente lo sensato es ir descartando el invierno como un tiempo adecuado para el retorno a las clases presenciales. Mario, y más allá de la fecha, ¿es factible un retorno diferenciado por regiones o esto tiene que ser a nivel país? Es que mire, yo he escuchado a la gente en las comunidades, he escuchado gente en la misma región de ustedes, la región del Biobío, diciendo, bueno, es que si nosotros no tenemos gran tasa de contagio precisamente porque entre otras cosas no hay cuarentena, no hay clases, se está con las medidas de aislamiento,
y decir que hay zonas con poco contagio y por lo tanto ahí se puede volver a una normalidad, es de alguna manera experimentar con esa gente. No nos parece justo que en comunidades rurales o zonas donde han logrado mantenerse con menores tasas de contagio se les vaya a exponer a ellos a una condición en donde pudieran entrar a estar en esos niveles de contagio, porque además las comunas más pequeñas hospitalariamente tienen condiciones mucho más complejas, más difíciles, digamos, de poder atender si aumentaran los casos con contagio. Por lo tanto, yo creo que no creo que la gente entienda bien que se les pueda, porque han sentido, y lo he escuchado yo en alcaldes de comunas rurales, sienten que de alguna manera es como experimentar con ellos, es como ponerles un poco de conejillo de India, y a mí eso no me parece justo, me parece un poco discriminatorio. Hay que cuidar a nuestras comunidades rurales y nuestras zonas, digamos, de comunas más pequeñas, igualmente como se cuida Santiago, Concepción o las grandes ciudades. Creo que merecen el mismo respeto y el mismo trato cuidadoso que el resto de la población. Mario, ¿ha funcionado la educación, la entrega de conocimientos, de contenidos a través de plataformas digitales, el trabajo a distancia? ¿Ha funcionado realmente? Porque fue lo que impulsó el gobierno desde un principio, cuando empezamos a sufrir con el COVID. Sí, cuando el gobierno partió, toda esta situación de que se suspendieron las clases fue muy exitista, digamos, dio por solucionado el problema porque levantaban unas plataformas virtuales, y si uno escucha las declaraciones del ministro en esos tiempos, fue muy exitista en el sentido de que con eso ya estábamos poco menos que solucionados. Y nosotros alertamos inmediatamente que eso no era así, que había muchísima población escolar, gran parte de nuestros estudiantes, nosotros ciframos en cifras cercanas al 50%, que tienen conexiones o no tienen conexión a internet en sus casas, o es muy precaria, a través del teléfono, tarjetas que son con poco ancho de banda y por lo tanto no les permite a ellos sostener una clase por largo rato, bajar archivos pesados, descargar. Entonces ha sido muy difícil esto. Ciertamente el sistema no estaba preparado. Mis colegas han hecho un tremendo esfuerzo, se trabaja mucho. Nosotros hemos sido la primera línea en educación, tal como los trabajadores de la salud, a quienes de todo corazón, ¿no es cierto?, les debemos tanto agradecimiento por la tremenda labor que están haciendo. Desde el punto de vista educacional, enfrentar esta crisis con todo lo que significa que no se puede funcionar en los colegios ha sido un tremendo desafío. Se ha hecho lo que se ha podido, yo lo pongo en esos términos, dadas las circunstancias. Y sobre todo, además, nosotros hemos orientado como colegio de profesores que la prioridad no puede estar en la cobertura curricular y en la obsesión porque los contenidos se pasen completamente o por poner notas, por hacer evaluaciones. Esa obsesión no debe ser. Lo principal acá es más bien el acompañamiento emocional, el acompañamiento social a nuestros estudiantes. Pensemos además, agreguemos lo que se está sufriendo en muchas casas, que es la crisis económica, el desempleo y todo lo que está pasando, la falta de cuestiones básicas, incluyendo lo más elemental que es la alimentación. Hoy día nosotros estamos largando una campaña como colegio de profesores a través de todo el país para ayudar a nuestras comunidades escolares, una campaña de solidaridad para ayudar sobre todo en el tema de alimentación. Y todo ese conjunto de elementos hace que obviamente esta situación no es normal. Se ha hecho lo que se ha podido y el llamado nuestro ha sido a que el ministerio deje de lado la obsesión por los contenidos. Eso no puede ser el centro ahora, ya habrá tiempo una vez que vayamos normalizando el sistema para hacer las nivelaciones del caso. Seguramente va a tomar más de un año la nivelación de este periodo y eso es posible y se puede hacer. Pero va a haber que hacerlo una vez que tengamos la suficiente contención emocional y una vez que tengamos nivelado de alguna manera la condición social de nuestros estudiantes también, porque eso también tiene que ser considerado y tiene que ser considerado más prioritariamente que el tema propiamente curricular y de contenidos y de resultados. Lo más importante, Mario, acá es la condición humana de nuestra gente, sus familias y los estudiantes y sus familias. Ustedes son un gremio muy importante en Chile. El presidente Piñera ha convocado a un gran acuerdo nacional contra el coronavirus. ¿Como gremio están dispuestos a participar y a responder a ese llamado? Porque ya, por ejemplo, hay algunos partidos políticos, como el Partido Comunista, que han dicho que no están disponibles. Mire, nosotros estamos dispuestos ciertamente a buscar aportar
y entregar soluciones a lo que está pasando. De hecho, la campaña que hemos largado hoy día, y hay muchas organizaciones en eso, así lo muestra. Pero tampoco, no estamos dispuestos a prestarnos para un show mediático o para acuerdos de cúpulas, que esto nos parece muy importante. Ellos están construyendo un supuesto acuerdo nacional, pero ¿qué es lo que es ese acuerdo nacional? Mario, pero tú no ves buena intención en las palabras del presidente. ¿Tú ves que acá se quiere sacar provecho político y borrar los errores que han cometido? Hay algo de eso, pero la principal crítica nuestra es que lo que se aprecia aquí es este típico acuerdo de cúpulas políticas, de cúpulas partidarias. Le llaman pacto social, pero ¿qué tiene de social si lo que han hecho es se han reunido presidentes de partido, se han reunido operadores políticos para pactar entre ellos? Yo le llamaría más bien lo que se avisora hasta ahora un pacto de cúpulas políticas. Más ¿A ustedes no los han llamado? No, a nosotros no nos han llamado. No nos han llamado ni siquiera, con eso le digo todo, a conversar el tema del retorno a clase. O sea, nosotros hemos propuesto una mesa social de educación, donde estén los especialistas sanitarios y epidemiológicos y también estén los actores de educación, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, sostenedores, para en conjunto trabajar las condiciones por las cuales se podría estar retornando a clase. Ni siquiera eso ha sido aceptado por el gobierno. Y ahora aparece el señor Desbordes, el señor Insulza. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué representatividad tienen del mundo social para hablar de un pacto social? Y luego sale esta operación desde La Moneda. Huele mucho a operación de cúpulas políticas para cuidarse entre ellos y salvaguardar sus intereses. Perdone que sea un poco duro con lo que estoy diciendo, pero me parece que un verdadero pacto social tendría que ser con el mundo social. No veo cómo cúpulas políticas pueden generar un pacto social. Sin la ciudadanía, sin el mundo social, sin el movimiento social, no veo qué tiene de social el pacto. Por eso a mí me parece más bien un acuerdo político de partidos, los mismos que tienen menos del 10% de reconocimiento ciudadano hoy día, y más que un verdadero pacto con la ciudadanía, porque ese es el que importa. Lo que importa es... Sí, un acuerdo en la cocina, como se denominó al que terminó con el proceso constituyente, que ha quedado relegado, la verdad, por esto de la pandemia, porque ya vemos protestas por el hambre, como le han llamado vecinos de comunas de la región metropolitana. Acá vemos eso a la distancia, con mucha tensión, pero a la vez preocupación. ¿Tú crees que ahí hay un hervidero de un nuevo estallido social si esa ayuda a las familias más vulnerables no llega? Por supuesto que la situación de crisis social se agudiza, ya la crisis institucional, digamos, que ya venía fuerte, se agudiza con esta condición social tan crítica, donde efectivamente hay gente que no tiene para comer. O sea, esto es demasiado grave y nosotros creemos que falta más audacia y falta más decisión, intervención del Estado e intervención tributaria para que estén los recursos para ir en auxilio de esas familias. Aquí hay que generar, a quienes no están pudiendo tener ingresos y que no lo van a tener por varios meses, hay que ir con apoyo directo, concreto. La canasta familiar, que de partida se han repartido, entiendo que del orden de las 20.000, y Piñera prometió 2,5 millones, al ritmo que vamos, las canastas familiares, las 2,5 millones de canastas van a completarse como en 8 meses. Eso no es una respuesta solvente, esa no es una respuesta acorde a lo que se necesita. Nosotros creemos que tiene que haber un aporte del Estado mucho más decisivo, pero también un aporte de las grandes fortunas y los grandes grupos económicos de este país que hasta ahora no se les ha tocado. No se ha tocado a los bancos, no se ha tocado a las AFP, no se ha tocado a las ISAPRES, siguen teniendo utilidades estratosféricas, no se ha tocado a las grandes fortunas del país, que podrían perfectamente generarse un impuesto especial por única vez o por el tiempo que dure la pandemia, donde ellos hagan un aporte real. Ahí está la plata en Chile realmente, y a esa gente no se le ha tocado en nada, en nada. Entonces nosotros creemos que tiene que haber mucha más atención a necesidades tan básicas como alimentarse, cuentas básicas, bueno, la gente que está pagando crédito en sus casas. Podríamos tener en unos meses más gran cantidad de remates de casas por producto de la crisis.
Imagínense una familia que ha hecho todo un esfuerzo por dar un pie, está pagando un dividendo y hoy día no puede pagarlo porque no tiene trabajo. A esa gente debiera protegérsele y hasta ahora eso no ha ocurrido. Entonces, nosotros creemos que se requiere un actuar mucho más decidido para enfrentar la crisis, enorme crisis económica que se está viniendo encima. Se habla que podría ser una crisis a la altura de, o similar a la del 29 en el mundo, la del 82 que tuvimos en Chile, que fue tremenda y dramática, y por lo tanto requiere mucha más audacia y mucho más decisión y menos mercado, más Estado, menos mercado y más aporte de los que tienen realmente condiciones para aportar, como son los grandes grupos económicos en Chile. Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, gracias por conversar con TVU. Un gusto, que esté muy bien y un saludo a toda la gente de la hermosa región del Biobío. Gracias. Ahí estaba la entrevista interesante a los puntos que ponía en la mesa el presidente nacional del Colegio de